Hablamos del sujeto pasivo, ahora nos queda hablar del objeto. Lo primero que tenemos que decir del objeto es que hay que distinguir entre el objeto jurídico y el objeto material, ¿sí? El objeto jurídico de la acción y el objeto material. El objeto jurídico se relaciona más bien con el objeto jurídico, perdón, con el bien jurídico, es decir, ¿qué protege la norma jurídico penal? Y el objeto material dice relación con la cosa o persona sobre la cual recae la acción o omisión, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de homicidio, el objeto material es la persona que es matada por la acción o u omisión matadora. En cambio, el objeto jurídico es la vida, ¿sí? Por eso son cosas distintas. El objeto jurídico se asimila al bien jurídico. Bien. Otra cuestión que es bien importante tener presente son a veces ciertas circunstancias que describe el tipo penal que dice relación con ciertas modalidades de la acción, el lugar donde se comete el delito, el tiempo en que se comete el delito, los medios con que se comete el delito. Y aquí, por ejemplo, en el lugar, fíjese usted en el robo con fuerza, se clasifica robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación o sus dependencias, también en robo en lugar no habitado, en robo en bienes nacionales de uso público. O sea, son distintos lugares que describen los tipos penales. A su vez también eh, hay ciertas modalidades, como, por ejemplo, de tiempo. Fíjese usted que el artículo 318 sobre delitos sanitarios establece la situación en época de pandemia, ¿cierto? A su vez también existen ciertos medios comisivos. Este tipo penal compuesto de hipótesis múltiples, por ejemplo, del asesinato o u homicidio calificado, establece que el homicidio puede ser por veneno, ¿cierto? Como una modalidad comisiva, puede ser también como un ensañamiento, es otra modalidad comisiva. Aquí también da la lámina el ejemplo de que el robo con violencia o intimidación, que es un robo, pero la modalidad comisiva en un caso es lesiva al bien jurídico, integridad física o salud individual de la persona, y en el otro caso existe una amenaza más bien de lesión, sin perjuicio de probablemente de lesionarse concretamente la libertad de acción de una persona del momento que es intimidada. ¿Sí? Bien, esos son los elementos que forman parte de la estructura de la acción u omisión, de toda acción o omisión, ¿sí? No obstante, acá se señale como acción. Bien, otro elemento de la fase objetiva, el segundo, recuerden que son tres: acción u omisión, resultado y nexo causal, es el resultado. Y solamente como había prevenido en un comienzo, este resultado se va a dar en los delitos materiales o delitos de resultado, porque en los delitos de mera actividad no hay un resultado, ¿sí? El delito de resultado por antonomasia es el homicidio. Ahí está descrito el resultado, ¿sí? ¿Y cómo debemos entender el resultado? Es aquel cambio, aquí definimos el cambio del mundo exterior en el que se concreta la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, la muerte de la víctima en el homicidio. O también, dicho de manera sencilla, el resultado es la consecuencia de la acción u omisión, ¿cierto? De la acción matadora, la consecuencia es la muerte de una persona. La omisión también va a ocurrir o va a producir el mismo resultado, la misma consecuencia, es la muerte de la persona, ¿sí? Ese es el resultado. Bien, y finalmente, tanto entre acción y resultado hay algo fundamental, no solamente para poder afirmar la faz o el tipo objetivo, sino que hay algo fundamental para una u otra manera realizar la imputación penal, ¿sí? Que es que exista un nexo causal entre la acción y el resultado, porque sin ese nexo causal no podemos afirmar en definitiva que exista ese resultado sea producto de esa acción. ¿Se entiende?
Me explico y yo creo que probablemente se entiende mejor con un ejemplo. Si una persona, este es el ejemplo que haga Garrido Humor, si a una persona se le hace una herida en un brazo, ¿vale? Y posteriormente esa persona muere por anemia, pero muere por anemia, por una enfermedad preexistente que es ingrata, que se denomina hemofilia, podemos decir que el resultado muerte no se produce en razón de la acción del corte en el brazo, sino que se produce más bien producto de la anemia que tiene la persona, ¿cierto? Y en ese caso no podríamos imputar ese resultado a esa acción. Probablemente el ejemplo no fue muy bueno porque alguno que me podrá decir o alguna me podrá decir, oiga, pero ¿sabe qué pasa? No se hubiese muerto si no le hubiesen cortado el brazo. Sí, es verdad. El problema es que aquí estamos frente a un caso que se denomina en la doctrina como de condiciones o de causas múltiples, ¿sí? Por un lado el corte y por otro lado el, la enfermedad preexistente de hemofilia. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en un rato más probablemente, vamos a ver teorías de la imputación que dicen relación con cómo imputar esa acción a, cómo imputar ese resultado a una acción u omisión determinada, ¿sí? Pero ahora solamente quiero que sepan y que entiendan y comprendan la necesidad que el resultado o la acción debe ser, debe producir ese resultado, o el resultado sea la consecuencia de esa acción, dicho al revés. ¿Sí? Y eso es el nexo causal. Ahora bien, si varias personas, con un ejemplo más sencillo también se puede comprender, si varias personas están tirando piedras, como me sucedió una vez en el estadio, varias personas estaban tirando piedras desde fuera del estadio hacia el interior, dentro de lo cual me encontraba yo, y finalmente te cae una piedra en la cabeza, y producto de esa piedra en la cabeza, tú quedas knockout o en estado de shock o de inconsciencia, porque pierdes la conciencia. Evidentemente, la piedra fue lanzada por varias personas, pero hay una persona a la cual solamente le podemos imputar esa piedra que cayó bajo mi cabeza, no a todas las personas, porque probablemente estaban lanzando piedras Juan, Diego y Luis, ¿cierto? Y probablemente de las piedras que lanzaron, ninguna de aquellas cayó en mi cabeza, sino que puede haber sido la de Mario. Es como imputar ese resultado, yo lesión, yo en estado de inconsciencia, a esa acción que hizo este sujeto. ¿Sí? En eso consiste, en definitiva, el nexo causal, que es fundamental además para la imputación penal, ¿cierto? Es fundamental para la imputación penal, como el caso de Tomasito, que es famoso en Concepción, ¿cierto? Ahí hay un problema de imputación. El niño murió, ese es el resultado fatal. El problema es que no sabemos cuál fue la acción matadora por un lado y cómo vincular esa acción matadora, si es que existió, con ese resultado que conocemos, ¿sí? Porque recuérdense ustedes que el examen médico legal establece en definitiva que se desconoce la causa, que es la acción, la causa del resultado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta hasta acá? No, profe. Ya, súper. Bien. Ahora vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño ejercicio que les voy a pedir, les voy a hacer, vamos a trabajar estas dos primeras preguntas que identifiquen dos tipos penales, el verbo rector de la conducta, bueno, eso ya lo vimos. Pero lo vamos a hacer igual, vamos a pedir un tipo penal con el verbo rector de la conducta y también que busquen tipos penales distintos con un sujeto activo o pasivo especial, ¿vale? Uno y uno. Vamos a dar el tiempo de 3 minutos. ¿Se entendió el ejercicio?
¿Aló? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, 3 minutos. Bien, volvemos. Bien, ¿está por ahí doña Javiera Lambert? Sí, profe. Doña Javiera, bien, primero, ¿qué tipo penal determinó un verbo rector, por favor? En el artículo 383, ¿Ya? Dice, déjame buscar. El que engañare a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio máximo. perfecto. ¿Cuál es el verbo rector? El verbo rector sería engañare. Sí, engañar, muy bien. Excelente. Ahora, ¿identificó algún tipo penal con un sujeto especial? Sí, el artículo 220. Pero ojo, el mismo que leyó también podría ser, ¿o no? ¿Qué Eh, dice el que leyó? El 383. que engañara, ¿qué dice? El que engañare a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio máximo. ¿Ahí hay algún sujeto especial o no? ¿O puede ser cualquier persona? ¿Sea Sí, el activo o que pasivo? celebra el matrimonio, o sea, el cónyuge. No, pero ahí puede ser cualquier persona, porque todavía no hay una celebración de matrimonio, entonces todavía no hay contrato. Entonces puede ser cualquier Mm, persona, tanto activo como pasivo. ¿Sí? En ya, realidad dice para me engañó. engaño, efectivamente, así que le pido las excusas. Bien, a ver, pero ahora, ¿cuál fue la que había identificado que hay un sujeto especial? El 220, ¿Ya? ¿Qué nos dice? que dice, el empleado público que a sabiendas designar en un cargo público a persona que se encuentra afecta de inhabilidad legal, que le Ujú. impide ejercerla, será sancionado con la pena de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Perfecto. ¿Y cuál es el sujeto especial? El empleado público. Perfecto, el empleado público. Muy bien. Bien, doña Javiera, gracias. ¿Otra persona, don Diego, está por ahí o no?
Bien. El artículo 141, ¿Ya? ¿Quién que nos dice el dice 141? el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. ¿Tiene el verbo rector ahí? Encerrar o detener. Muy bien, porque efectivamente habían dos verbos rectores, encerrar o detener. Excelente. Bien. Y aprovecho de preguntarle a usted mismo, en ese caso, conforme a lo que hemos visto, ¿cuál es el objeto material de la conducta? ¿Es la persona o la cosa sobre la cual recae la acción? ¿Quién sería? mm, Sería otro, que si no Otro, detuviere muy a bien. otro. Efectivamente, sería el otro. ¿Y cuál es el objeto jurídico que cree usted que está atrás de ese delito? Ese tipo La penal, libertad. perdón. La libertad, muy bien, la libertad y en su aspecto ambulatorio, la libertad material, la libertad de movilidad. Muy bien, don Diego. A ver, y ahora la segunda pregunta que decía relación con un sujeto especial, ¿qué norma determinó? Profesor, puede ser el siguiente artículo, el 142, que determina como... Excelente, léalo a su compañera. ¿Lo leo yo, profe? ¿Cómo? Sí, porfa. Ya, artículo 142. La sustracción de un menor de 18 años será castigada. Y no sé si leo los No, hasta números. ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Cuál es el sujeto especial? ¿Cómo se Sería el llama menor ese? de Ya, y 18 años. ese, perfecto, un menor de 10 años. Y es un sujeto de 18 años, perdón. 18 años. ¿Y es un sujeto activo o pasivo ese? Sería pasivo. Perfecto, es un sujeto pasivo. Que también, fíjese usted, es el objeto material de la acción, po, ¿cierto? Se confunde aquí el sujeto pasivo con un sujeto especial, que además es la persona sobre la cual recae la acción, ergo el objeto material de la acción, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? Bien, sí. súper bien. Bien, y para ir terminar, o sea, para terminar con este ejercicio, estará por ahí doña Sigrid. Sí, profe, pero esta vez paso, porque no Ya, estaba muy concentrada bueno, y no quiero decir tonteras. bueno, bien. Y doña Isabel, por favor. ¿Está doña Isabel o no? No, pues se fue. Perdón, doña Bárbara, ¿está? Sí, profe. Ya. Su ejemplo y terminamos. Em, de ejemplo del verbo rector, elegí el artículo 474, Ya, léalo y identifique el verbo, por favor. el que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Ya, verbo El rector. incendiare, Bien, excelente. Incendiar. Es el verbo rector. Bien. ¿Y algún tipo penal con un sujeto especial, sea activo o pasivo? tengo de cada uno. Del Ya, sujeto mejor puedo ver. activo, el Ya, sujeto activo elegí el artículo 483b. ya, ¿qué nos dice ese? A los comerciantes responsables del delito de incendio se les aplicará también una multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales, tomándose en cuenta para graduarla la naturaleza, entidad y gravedad del siniestro y las facultades económicas del condenado. Perfecto. ¿Ahí qué es lo que identificó? ¿Los comerciantes serían el sujeto activo? Perfecto, excelente. Los comerciantes. Ahí exige una profesión especial. O sea, ese tipo penal no lo puede cometer un abogado, afortunadamente. Muy bien. Bien. Y el ¿Y artículo 401 lo ya? elegí como sujeto pasivo. ¿Ya aquí nos habla de esa norma? Las lesiones menos graves inferidas a guardadores, sacerdotes o personas constituidas en dignidad o autoridad pública serán castigadas siempre con presidio o relegación menores en los grados mínimos a medios. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahí el sujeto pasivo quién es? Los guardadores, sacerdotes o personas constituidas en dignidad o autoridad pública. Sí, muy bien. Muy bien. Bien.
Voy a dejar de compartir porque ahora quiero mostrar la pizarra que la necesito. Algo que creo que es fundamental. Y qué lástima que no estén todas y todos. ¿Se ve, cierto, la pizarra? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, en la tipicidad objetiva, que es lo que estamos viendo, por razones obvias tengo que ir viendo así, ¿ah? La tipicidad objetiva, cuando nosotros leemos una norma, entonces tenemos un sujeto, tenemos un verbo, y tenemos circunstancias que me gusta hablar a mí como predicado, ¿cierto? Predicado. Y el sujeto pasivo en la mayoría de los casos. Bien. Cuando nosotros hablamos de la tipicidad, que partimos esta sesión del día de hoy, decíamos y la definíamos como la adecuación, encuadre o subsunción de esa conducta ocurrida en la realidad respecto de esta descripción legal, ¿cierto? Ese es el concepto que nosotros dimos, ¿sí o no? Sí, profe. Vale. Bien. Ahora bien, esa descripción, o perdón, esa ocurrencia que ocurre en el mundo real que nosotros vivimos, donde existen distintas acciones de las personas y omisiones, para ser constitutivas de delito, o sea, ser constitutivas de un tipo penal, evidentemente tiene que estar descrita en la ley. Si no está descrita en la ley, esa conducta es atípica. Por ejemplo, si ahora yo le estoy a usted pintando en el pizarrón del Zoom esta materia, esta es una conducta atípica, por cuanto no existe ningún tipo penal que establezca que el que escriba en un pizarrón en Zoom, ¿cierto? No hay ninguno. Entonces, esta conducta que yo estoy haciendo ahora con usted es atípica, porque no hay un tipo penal. ¿Se entiende? Sí, profe. Igual es atípica aquella conducta que consiste en barrer, en martillar un clavo, en aquella conducta que consiste en beber alcohol, fumar cigarro, en aquella conducta que consiste en manejar o conducir un vehículo, llevar una carretilla, etc. Son conductas atípicas porque no están descritas en tipos penales. Ergo, solamente van a ser conductas típicas aquella que esté descrita en el mundo, o sea, aquella conducta del mundo real que se encuadre en algún tipo penal, ¿sí? Como el matar a otro, como el apropiarse de una cosa mueble ajena sin voluntad de su dueño, como el injuriar a otra persona, como el encerrar o detener a una persona, ¿cierto? Esas son conductas que se encuadran dentro del tipo penal, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ese encuadre, subsunción, adecuación de esa conducta del mundo real a la descrita en el tipo penal, tiene que ser una subsunción, adecuación total, total, ¿cierto? Porque si nos falta algo, también podría ser una conducta configurativa de atipicidad, ¿sí? Piense usted. Y creo que fue el primer ejemplo que yo di cuando partimos las sesiones, estas sesiones Zoom. El sujeto que ingresa a una casa, que le dispara a una cama en la cual piensa que existe una persona durmiendo en circunstancias que es la almohada, yo les dije, esto no es una conducta típica. Y ahora lo podemos comprender, porque estamos hablando de un sujeto activo, ¿sí? Que no mata, porque le dispara una almohada. Entonces el verbo rector, que es matar, no se produce, ¿sí? Tampoco hay un sujeto pasivo y tampoco está el predicado con las modalidades de la conducta, que diga relación con lugar, tiempo o móvil, o sea, modalidad comisiva, propiamente tal, ¿cierto? Entonces estamos viendo que esa conducta o ese ejemplo que yo di desde el punto de vista de la tipicidad o la adecuación con el tipo penal no existe. Por ergo podemos decir que la persona que le dispara a otra persona
o sea, que piensa que una persona está durmiendo en una cama y le dispara en circunstancias con una almohada, es una conducta atípica, ¿cierto? No es configurativa de homicidio. Evidentemente, siempre que esta persona que dispara tenga permiso para portar armas, porque si no, la conducta típica ahí podría ser el porte ilegal de arma de fuego. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, y hablemos de algunos casos que encontramos ahora en la realidad. Por ejemplo, el caso de Tomasito. ¿Qué nos falta en el caso de Tomasito? De lo que hemos aprendido respecto a la tipicidad objetiva. ¿Qué nos falta? Porque para poder establecer que existió homicidio, tenemos que tener un muerto primero. Sí, está el muerto, que es la víctima, lamentablemente Tomasito. Pero ¿qué nos falta? ¿Quién en este encuadre de tipicidad, qué no existe con los hechos que sabemos hasta ahora? El sujeto que mató. El sujeto que mató, claro. Y tampoco sabemos si lo mataron, porque la causa de la muerte puede haber sido una causa natural. También se describía en el servicio médico legal, una causa natural producto de la hipotermia, que esa fue la causa de la muerte. O sea, no tenemos un sujeto y no sabemos, en definitiva, cómo vincular, no, perdón, no tenemos un sujeto y si bien existió una acción matadora producto de un tercero o la naturaleza, o también puede ser propia del sujeto, no tenemos cómo vincularla tampoco con un sujeto, ¿cierto? Un sujeto activo particularmente. Por eso entonces ahí no podemos establecer todavía la tipicidad de esa conducta, lo que ocurrió, porque no sabemos cuál fue la conducta que ocurrió en el mundo real, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, y insisto que esta adecuación tiene que ser total, 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 no nos puede faltar nada. Nosotros, la conducta que existe en la realidad, tenemos que tener claro y identificar el sujeto activo, el verbo, el predicado y el sujeto pasivo. Y cuando se habla de delitos materiales o resultados, con mayor razón el resultado, y además el nexo causal de ese resultado con la acción. Entonces la adecuación tiene que ser total. Si no está eso, no va a existir tipicidad propiamente tal. Ahora bien, también es bien importante que sepan que los tipos penales están descritos y sus elementos generales, en términos generales, son elementos descriptivos, algunos de lo que indica el tipo penal, y otros son elementos normativos, ¿sí? Que son bien importantes los unos y los otros. Los elementos descriptivos son aquellos elementos del tipo penal que no requieren ninguna interpretación, que no requieren ninguna valoración o juicio, sino que se entienden naturalmente como son. Piense usted, por ejemplo, que el Código Penal en alguna de sus normas no habla de persona. Entonces, ¿cómo entendemos persona? Bueno, como entiende el Código Civil y cómo entendemos nosotros de manera social a las personas, que son seres humanos, ¿cierto? Niño, también sabemos lo que es un niño. ¿Qué es lo que es un niño? Un menor de 18 años. Eso es niño para los efectos penales. O sea, es un elemento descriptivo. También piensa usted que habla de algunas normas de embarazo. ¿Qué es lo que es un embarazo? Bueno, cuando una mujer perdonen la expresión, preñada, o también puede ser cuando la persona está o la mujer está bajo estado de... No. Estado de gravidez, ¿cierto? Cuando tiene un sujeto o un proyecto de ser humano en su interior, ¿sí? No quise vincular porque hay distintas, depende de qué ideología usted participe, si lo va a entender desde la corrupción o no, pero por eso hablo de proyecto de ser humano y excusándome desde el punto de vista de alguna persona que valóricamente pueda entender que es una expresión inadecuada. Ahora, pero lo estoy haciendo como ejemplo para la cátedra, por favor, para que se entienda. Ahora, estos conceptos descriptivos, elementos descriptivos, hay que entenderlos, como dirían los civilistas, en su sentido natural y obvio que todas las personas sabemos. En cambio, hay otros conceptos, fíjese usted,
que son la gran mayoría, o sea, al final yo creo que son todos elementos normativos al fin y al cabo, que son elementos que requieren interpretación, requieren una valoración del intérprete, requieren un juicio del intérprete. Y son casi todos, incluso en el homicidio, matar. A ver, pero si matar es bien sencillo, sí, pero matar, primero para matar tenemos que saber, si bien la acción matadora es sencilla de comprender, tenemos que saber primero quién es usted, desde cuándo el sujeto pasivo está muerto. ¿Ah? A ver, desde que se paralizan todos los fenómenos de la vida del sistema humano, o desde que falla solamente el corazón, desde que falla la respiración, ¿entiende? Entonces hay que valorar. También hay otros elementos que hay que valorar. Piense usted en los delitos contra la propiedad, el hurto, el robo. No hablan de cosa mueble. Bueno, ¿qué es lo que es una cosa mueble? Bueno, está definido en el Código Civil, sí, pero no son los mismos conceptos en materia penal. Requieren una valoración. El mismo concepto, verbo rector del hurto o el robo es la apropiación. Y también es un concepto que es normativo, porque también hay que interpretar, hay que valorar, porque es un concepto que admite tanto elementos objetivos, como es la apropiación material, el apoderamiento de la cosa, como también la necesaria unión con o vinculación con un elemento subjetivo, como es la intención del sujeto que se apropia de esa cosa de hacerse dueña a la misma. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los conceptos requieren una interpretación, una valoración por parte del intérprete o la intérprete. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Dicho eso, entonces vamos a terminar con este ejercicio y vamos a hacer otro ejercicio ahora que va a consistir en lo siguiente. Lo explico, porque yo creo que es más fácil explicarlo y después vamos a ver un pequeño video, muy cortito, creo que son como 50 segundos, y luego ustedes, se ve, ¿cierto? Luego ustedes van a leer dos disposiciones, que son el 432 y el 439 del Código Penal, y haga el ejercicio de tipicidad. ¿Qué tipo penal es subsumible en la conducta realizada? O sea, ustedes van a ver el video y me tienen que decir en qué tipo penal calza, ¿sí? Y este es un video que ocurre, o sea, un video de la vida real, que ocurre en el mundo exterior. Y ustedes me van a tener que decir si calza o no calza en estas figuras que yo le pido leer, 432 y 439 respectivamente. Pero ojo, que el 432 nos define tres delitos: el hurto, el robo, y a su vez el robo con intimidación o con violencia. Y el 439 nos habla de lo que es violencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Aló. Sí, profe. Vale, va el video. Pero, claro, el video tengo que... No se ve inmediatamente, lo tengo que compartir. Espera un poco. Es un ejercicio fácil, creo yo que es fácil, pero me interesa que vayan pensando las acciones de la vida real en clave penal. ¿Se ve el video, cierto? Sí, profe. Se ve, chicos, sí, aquí está. Ahora lo vamos a agrandar. Corre la cinta. Ya, se vio claramente el video, ¿cierto? Sí. Ya, esperemos, lo voy a apagar porque me estaba molestando.
Bien, ahora lean las normas que le acabo de dar. Tienen 5 minutos para realizar el ejercicio de tipicidad respecto a eso que acaban de ver. Bien, son las 31 hasta las 35, por favor. ¿Alguna duda, no? Profe, ¿cuáles eran Profe, las normas? eso iba a 400, preguntar. sí, 432 y 439 del Código Penal. Esas normas las tienen que leer. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿O falta todavía? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe, yo al menos estoy lista, no sé mis compañeros. ¿Ya? Pregunto. Doña Macarena, doña Bárbara, doña Javiera, don Diego,
Doña Abril. ¿Estás lista? Sí, profe. ¿Estás listo? Ya, Sí, profe. perfecto. Bien, creo que la primera que habló es doña Moira, ¿cierto, doña Moira? Sí, profe. Bien, partamos con usted, doña Moira. ¿Qué vio? Primero descríbame qué vio en el video, aunque nos parezca sencillo, y después hagamos el ejercicio de tipicidad. ¿Qué vio en el video usted? Un hombre entrando con un arma, o sea, y amenazando con un arma a la cajera. Ya, Después da vuelta y un civil ¿cómo se llamaba? Le quita el arma, pero tenía un nombre especial que no me acuerdo. el Y cowboy. no, cuando le quitaban el arma a una persona, no me acuerdo cómo se llamaba. El del gorro, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, la Ya, persona le quita el arma y ya, después lo intentan reducir entre demás las otras personas que se encontraban ahí. perfecto. Perfecto. Bien, ahí esperemos un poquitito. ¿Todos vieron lo mismo? ¿Algo adicional? ¿Algo que falte a lo que ha descrito doña Moira? ¿O todos están contestes en que solamente vimos eso? Yo al menos vi lo mismo que la Moira. Ya, perfecto. ¿Alguien vio algo distinto o alguien que tenga que adicionar algo más? No, perfecto. Bien. Entonces, señora Moira, yo hice que usted leyera el artículo 432 y 439 del Código Penal. Y la pregunta es bien concreta. ¿Usted cree que lo que vio de una u otra manera calza ahí, se adecúa ahí, se subsume en esas normas penales, en esos tipos penales, perdón? Respecto a la conducta del hombre que llega armado, yo digo que sí, porque no sé si estará bien, pero No está por bien, lo pero que por eso yo, estamos ensayando. por el ¿Ya? análisis que pude hacer, es que sí se cumple con la intimidación, ya que la amenaza con un arma en sí es intimidación. ¿Ya? Y estaba el 432 dice el ánimo de lucrarse. Y claramente yo al menos puedo distinguir la intención de la persona de sacarle el dinero a la cajera. Entonces yo digo que sí calza. Fue frustrado, sí, pero estaba como dentro de ese tipo penal. Bien, vamos a seguir ya con usted. Un momento, doña Moira. ¿Alguno de los compañeros o compañeros que se encuentran acá presentes le calza lo que ha dicho doña Moira o piensan distinto de ella? ¿Sí? ¿No? Yo al menos pienso igual que la Moira. Ya, perfecto. ¿Y alguien piensa distinto? ¿Nadie más piensa distinto? ¿Todas piensan Yo igual? no sé si, ¿Ya? ¿Doña Abril la es que escucho? yo vi el video, ¿Sí? Yo también. pero es que no estoy segura si ¿Ya? el hombre alcanzó a entregarle las cosas. Entonces, según lo El leído en hombre... el 400, ¿Qué, el qué, hombre qué, del Santero. qué hombre le alcanzó a entregar cosas? No entiendo qué hombre. Si era un muchacho que aparentemente que entró con un arma y amenazó a la cajera, ¿cierto? Sí, ¿Pero sí, qué le entregó amenazó a la cosas? cajera, ¿Ya? pero después amenazó al del Al sombrero, vaquero. al Sí, vaquero. sí, tiene razón. Y al final como que solamente contra él le pide las cosas, po. Ya, Como que la perfecto. cajera ya no la pesca. Claro, Entonces, no alcancé a ver si el vaquero le alcanzó a entregar sus cosas. ya, Entonces, perfecto. si no le alcanzó a entregar las cosas, que según yo no lo hizo, no habría robo, porque no alcanzó a apropiarse de la Ya, cosa ajena. pero está bien su observación. Pero primero quiero preguntarle algo a todos aquí presentes. Porque vieron el mismo video mío, ¿cierto? Pero doña Moira agregó un elemento que cuando yo le pedí describa lo que vio en el video no lo dijo. ¿Qué elemento es? Que doña Moira nos dijo a todos acá presentes, y algunos también de ustedes lo creen, le dijo que el muchacho del arma le había dicho a la cajera que le entregara el dinero y la cajera no alcanzó a entregarle el dinero.
de eso, ¿de a dónde obtenemos nosotros esa información? Porque La Porque la, supuse con, perdón, profe, la supuse con la actitud del sujeto. ya, pues por eso usted la supuso nomás, ¿cierto? Doña Abril algo nos dijo con su intervención, es que no le entregó las cosas. Bueno, pero también estamos suponiendo que le pidió le pidió a la cajera que le entregara el dinero y después le dijo al cowboy que le entregara también cosas. Pero son cosas que del video no aparecen, ¿sí? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si además del video tenemos dos testimonios, uno el de la cajera y otro el del vaquero, y el de la cajera nos dice lo siguiente. La cajera nos dice, mire, llegó este ciudadano, me apuntó con un arma y me dijo que me iba a matar, deja tal por cual, porque no dejaba que mi hija tuviese una relación con ella. Ya, perfecto. Entonces ya tendríamos que todo ese prejuicio que existió en alguna declaración de doña Moira, de decir que le quería entregar el dinero, no existe. Primero porque el video no da cuenta de eso y la declaración de la cajera da cuenta de otra cosa. Y el vaquero, en definitiva, lo que hace tampoco es que le querían robar o hurtar, sino que fue amenazado por el muchacho, producto de que el vaquero declara y indica que este hombre trata mal a la señora y él se intromete para poder ayudarla, y el muchacho le dijo, ¿y qué te metís tú tal por cual, vaquero? Saludo para tu mamá. ¿Me entiendes? Entonces ahí ese prejuicio que nosotros partíamos de un comienzo, que era para que le entregase dinero, no es tal. Po. Ahí estamos hablando lisa y llanamente de una amenaza por parte del sujeto activo, ¿cierto? De este muchacho, tanto a la cajera, porque no le dejaba tener una relación con la hija, o al vaquero por entrometerse en problemas de tercero, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se Sí, entiende? Bien, entonces les quiero transmitir que el video, lo que nosotros miramos en el video, de ninguna manera calza en el artículo 432 en relación con el artículo 439. Ahí no hay un robo con intimidación, no hay un robo con violencia y no hay un hurto. ¿Por qué? Porque no hay no hay ni siquiera una tentativa de apropiación, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que ocurrió ahí puede haber sido una historia distinta, que es la que yo le estoy relatando, por ejemplo. O bien, si hubiese existido en el video, no sé, algún acto que nos diese inequívocamente a entender de que lo que estaba exigiendo era el dinero, bueno, podremos tener por afirmado aquello, y ahí sí que hay una intención de apropiación, como hubiese sido, por ejemplo, que la señora abre la caja registradora para tomar los billetes y los empieza a contar, o bien que el vaquero se empieza a meter la mano en el bolsillo para sacar su billetera. Pero de la manera que hemos visto el video no nos sirve para poder afirmar eso, y no podemos dar por asentada la tipicidad de un robo con intimidación o de un robo con violencia menos respecto de este sujeto activo. ¿Se entiende el ejercicio? sí, profe. Ya. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Estos son los hechos que van a ver en la realidad. Y se dan cuenta, teníamos una cierta cantidad de prejuicios, de cuestiones que no vimos. ¿Se dan cuenta? Y eso también sucede en la realidad, lamentablemente. Y por eso lo que nosotros tenemos que hacer, incluso si este muchacho tuviese antecedentes por robo y hurto, nosotros tenemos que evaluar lo que estamos viendo. Eso es derecho penal del hecho y no del autor. Lo que estamos viendo, no otra cosa. Bien, ¿alguna duda o pregunta? No. Bien. Vamos a pasar entonces, vamos a dar por terminado la sesión de hoy día en lo que dice relación a los contenidos de materia nueva. No vamos a dar lectura. Me interesa que reflexionen sobre lo que trabajamos y preguntarle de cara a la lectura, que me imagino que nadie la leyó, si es que existen algunas dudas, algo que necesitemos que aclaremos. Les pregunto.
o alguna consulta en general respecto a la materia que hemos pasado, algo que no se entienda, que quiera ser nuevamente revisado. Por mi parte no, profe, todavía. Bien. Entonces, si no hay más, doña Abril iba a decir algo, ¿no? ¿No? Bien. Si no hay más, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. ¿Sí? Bien. Nos vemos entonces, que tengan un buen fin de semana largo, una buena semana de reflexión o de autoestudio y nos vemos la semana subsiguiente. Gracias. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe. Igualmente, que Gracias. vaya muy bien. Chao, chao.